Bienvenidos mis amigos yarderos a una edición más de su podcast favorito, Yarda 506, el podcast, el único podcast que no solamente habla de la NFL, del fútbol profesional, sino que también habla de la NCAA, del fútbol colegial. Hoy, en nuestra edición de la semana de la NCAA, por supuesto, hay muchas cosas, hay pocas cosas de qué hablar, pero hay mucho de qué hablar de esas pocas cosas. Entonces vamos de una vez a lo nuestro. Recordándoles que este podcast no solamente es publicado en Spotify, sino que la edición de NCAA se publica en el canal de YouTube de mi amigo Albert Murillo Ávila, College Football 101. Entonces ahí pueden ir a vernos el tarro y pues estar o no de acuerdo con nosotros, insultarnos no, porque recuerden, ¿no? El discurso de odio y todas esas cosas que feo. Y por supuesto, presentarle a mi estimado amigo, colega en este viaje de este podcast, mi estimado amigo Albert Murillo Ávila. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Hola Gato y a todo nuestro público, bienvenidos a otro programa más de Yarda 506, el podcast versión NCAA. Hay bastantes cositas que tocar en el tintero, algunas desagradables, otras tristes, y ahí se van a ir dando cuenta cómo vayamos avanzando con el programa. Es correcto, mi amigo Albert. Como hay tanto de qué hablar, vamos de una vez a los temas. Señores, vamos a analizar los marcadores de la semana 10. TCU, que fue a visitar a los Texans en un estadio que estaba prácticamente al 100% a reventar. Los Hornet Frogs, una vez más, cerrando bocas, derrotan a los Longhorns en su casa 17-10. Albert, dinos, cuéntanos, háblanos. Ya fue un partido que la primera mitad apenas se lograron 3 puntos, verdaderamente las ofensivas no avanzaban nada. Hubo un dominio dentro de las defensivas de ambos equipos. Ya en la segunda, bueno, termina la primera mitad nada más con 3 puntos, pero ya en la segunda final empieza a cargar lo que es TCU, empieza ya a anotar lo que fueron, anotan un touchdown dejando el partido 10-0. Después, después Texas responde con 3 puntos en ese tercer cuarto. Y en el último cuarto, cada equipo anota 7 puntos respectivamente y al final termina ganando lo que es la universidad de TCU 17-10. Gato, Callando verdaderamente, muchas bocas, ¿verdad? sí, no, ya estamos hablando de que es que son las ironías. Es el quinto equipo rankeado que derrota a TCU y la gente todavía no lo ve. Verdaderamente Texas, muchos dirán, de Texas no le está yendo tan bien, pero recordemos que fue el Texas que puso entre las cuerdas a Alabama, que ahorita vamos a no hablar, a vociferar de la situación. Eh, Cabe resaltar acerca de TCU, de su corredor Miller, que tuvo 21 acarreos, 138 yardas y anotó un touchdown como el principal jugador ofensivo de los Horned Frogs. Y aquí está el signo de los Horned Frogs. Entonces, felicidades para TCU. Ya amarraron la final de la Big 12 y les toca simplemente esperar a ver si llegan a los playoffs, que hay una gran posibilidad de que sí. Sí, Albert, hay algo que hablar también de los Longhorns, es que el mariscal de campo Ajá. Quinn Evers salió muy abucheado. O sea, hay mucha Sí, decepción con respecto a al desempeño del mariscal, que si bien es cierto, no fue exactamente malo. O sea, no es como que el muchacho hizo un mal trabajo porque no lo hizo. Este, sí se vio muy asediado por la defensa de TCU, que hay que decirlo, es muy buena. Y Albert, esas son las cosas que yo siempre quisiera que entendieran la gente del fútbol, eh, o sea, los escuchas de los yarderos, yarderas del fútbol americano colegial. El fútbol americano colegial es muy variopinto. O sea, como hay equipos muy, muy buenos, hay equipos muy, muy malos.
Y desgraciadamente, aquí los equipos están, de todos, digamos, en el Big Ten, hay equipos muy, muy buenos y hay otros que son muy malos. Y que hay equipos que son malos, entre comillas, ¿verdad? Eh, pero que si estuvieran compitiendo contra otros de su propio nivel, probablemente este, podrían competir y darse pelea. Pero a veces las diferencias son muy grandes. Entonces, aquí es donde también salta otro tema, que es el tema de el fútbol colegial y el draft. Muchas veces jugadores que tienen grandes números, particularmente los mariscales, resultan ser un bust porque ya lo hemos dicho, pero lo vamos a reiterar. No es lo mismo, por ejemplo, Brandon Hooker de Tennessee, que se enfrentó a la defensiva de Georgia, que fue una defensiva que lo presionó, que lo hizo mal el muchacho. No, no lo hizo mal. Lo que pasa es que tampoco fue que lo hizo bien. Me explico. O sea, entonces, de repente viene la siguiente semana y Tennessee juega contra, ya les digo, ¿contra quién jugó Tennessee? Contra Missouri. Entonces, los números de Brandon Hooker se multiplican exponencialmente 355. ¿Quiere decir que el muchacho es súper ultra bueno? No, el muchacho es bueno. Lo que pasa es que depende de todo esto. Entonces, es complicado. Por eso yo estoy tan de acuerdo con el tema de los playoffs extendidos, Albert, porque ahí vamos a ver de verdad los buenos mariscales, las buenas defensivas, porque se van a enfrentar entre iguales. Ahí se van a enfrentar entre iguales. Entonces, eso va a ser mejor para poder dar una idea de lo que es eh, el panorama general. En el caso de Queen Evers, se enfrentó a una defensa de TCU que es muy buena y que lo presionó demasiado, prácticamente estuvo corriendo por su vida durante todo el partido y salió muy abucheado el muchacho. De hecho, hubo gente que quemó hasta la camiseta de Queen Evers. Creo que es una sobrereacción, o sea, no es para tanto, Sí, pero así son la verdaderamente fue gente a una veces. sobrereacción. O sea, Sí, no, totalmente, eso fue una sobrereacción. Pero la semana pasada todo el mundo se estaba sacando selfies con él cuando ganó el juego. O sea, exactamente. es la ironía del deporte, Sí, sí, verdaderamente, de sí, la sí, pasión, verdaderamente. exacto. Y bueno, en También otro hay encuentro, que recordar, ajá, ajá, también hay dile, que dile. recordar, gato, un toquecito, de que también se está allanando el camino para un tal Archie Manning, ¿verdad? Sí, Entonces sí, creo desde yo luego. que la, De la hecho, Archie gente, Manning estuvo en el partido. O sea, estuvo ahí en el partido. Ahora bien, Archie Manning tiene que ponerse a pensar que esa va a ser más o menos su línea ofensiva, ¿verdad? O sea, exactamente, tiene que replantearse muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué exactamente. pasa. En otro encuentro interesante, los Washington Huskies este, fueron a hacer un upset a uno de los equipos chineados del ranking. Los Oregon Ducks cayeron derrotados por los Huskies 37-34 en un equipo que, este, a pesar de que estaba 8-1, 7-1, perdón, no, 8-1, 8-1, lo veían metido en el ranking esperando a que perdiera o Michigan o TCU. Sin embargo, ahora, después de esta Ujú. derrota, creo que ya definitivamente no. No, verdaderamente ya Oregon queda con dos derrotas, ¿verdad? Ya eso se lo hacen, tienen que ocurrir demasiadas cosas para que pueda entrar. Pero verdaderamente fue un gran partido, Gato, verdaderamente fue un partido muy, muy peleado. Vos ves los marcadores, en todos los cuartos, fue una guerra entre Penix y Bo Nix. Verdaderamente uno anotaba, el otro anotaba, un equipo anotaba, el otro anotaba, inclusive el cuarto más cargado fue el tercero con 14 puntos de Washington y 21 puntos de Oregon. Verdaderamente cualquiera de los dos equipos eh, ¿cómo te podría decir? Tenía la opción de ganar o merecía ganar. Al final, Washington tuvo un tirón en el cuarto, anotando 10 puntos sin respuesta contra apenas 3 de Oregon, que fue lo que prácticamente cerró el juego. Pero antes de eso, en los tres cuartos posteriores, fue una
batalla campal en el norte de la Pac-12. Muy bien por los dos. Y cabe resaltar, con solo ver los números ahora que lo mencioné, de Michael Penix, ¿verdad? Que tuvo 26 de 35 pases completos, un muy buen número, 408 yardas y 2 touchdowns. Verdaderamente, Penix tuvo números de Heisman para este juego. Sí, 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 la verdad el caso es que jugó bastante bien y fue un partido interesante. Hay que recordar este tipo de cosas, gente. Estos equipos son, ¿cómo se llama? Estos enfrentamientos son divisionales y son a muerte. O sea, aunque usted, por ejemplo, como un equipo como los Washington Huskies, no tengan nada que perder o nada que ganar, ellos van a pelear para ver cómo hacen para que ese equipo caiga. Están en la Exacto. Pac-12, el equipo está subido casi en el ranking. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo. No pero más es que mire que vamos a bajarlo. Entonces, ese es el asunto. Son equipos que se llevan una ley, por así decirlo. O sea, suena raro, pero esa es su tema. De hecho, hay que ver simplemente las celebraciones, o sea, invaden el campo y, o sea, es todo un asunto. Es todo un asunto. Sí, Y, sí, no, verdaderamente. y Ajá. ajá. Sí, sí, y Y este offset es muy duro para los de Oregon, porque prácticamente lo saca de la zona de playoffs. sí, no, verdaderamente sí, pero a mí en lo personal, verás que gato, que yo en lo que es la Pac-12 siempre he tenido una cierta afición por Washington, siempre me ha gustado, no sé por qué siempre me ha llamado la atención el programa como tal. Ha tenido muy buenos jugadores, ha tenido muy buenas campañas. Esta campaña para mí ha sido de las mejores que le he visto, a pesar de que tengan sus dos derrotas, pero muy bien por ellos, verdaderamente un programa que está fuera de los reflectores, por lo menos a nivel nacional, y sin embargo siempre se para fuerte a dar un muy buen espectáculo. Y cabe resaltar, ¿verdad?, que muy probablemente podría ser el representante de la final de la Pac-12 en Las Vegas. Y quién sabe si lo podríamos estar viendo el 1 de enero en el Tazón de las Rosas. Puede ser, hay una posibilidad. Bueno, entre otros de los partidos interesantes este fin de semana, este UCF, los Knights de la Universidad de Central Florida. Recuerden que esta universidad va para el, La Big el Big, 12. Big 12. Eh, Se enfrentó a Tulane Green Wave y los derrotó 38-31. Albertinos. Bueno, algo que me sorprendió primeramente es que Tulane ya tiene estadio, juegan en el Yulman Stadium. Yo pensaba que ellos un montón de tiempo estuvieron jugando en el antiguo Mercedes Superdome, sino el Mercedes-Benz Arena, creo que así era como se llamaba el de New Orleans. Ahora es el César, Ajá, si no me es el equivoco, el Cesar César, Palace. el Caesar Palace Stadium. Tulane jugaba antes ahí, ahora me sorprendió cuando vi el partido. Casi no hemos hablado de los equipos del grupo 5 porque este año no estuvieron así como muy, muy llamativos como en años anteriores. Sin embargo, este partido tenía el morbo de que aquí se estaba jugando el primer lugar de la conferencia de American entre Central Florida y Tulane. Tulane iba solo con una derrota a enfrentar a un Central Florida que tenía 2 derrotas y al final Central Florida de visita y ya como dice uno vulgarmente de último minuto saca de panzazo prácticamente la victoria. Cabe resaltar el mariscal de campo de Central Florida, Plumlee, que a pesar de ser mariscal de campo, corrió más de lo que lanzó. Tuvo 18 acarreos, 176 yardas y 2 touchdowns, uno de esos que fue el que le dio la victoria a los Knights o Golden Knights de Central Florida, y Central Florida amanece como el número 1 del The American el día de hoy.
Es correcto, mi estimado Albert. Y bueno, básicamente estos serían los marcadores más importantes, porque hay otro marcador importante, pero este le vamos a dar un poco más de espacio. Porque esto lo vamos a meter en los temas que vamos a desarrollar un poco más. Pero estos fueron los marcadores más importantes. Evidentemente, como les he dicho a ustedes, en el college football hay por lo menos más de 50 partidos en un fin de semana. Entonces, es como complicado. Lo que pasa es que también están cerrando ya las batallas divisionales. De hecho, ya para la próxima semana empiezan a haber encuentros muy duros y muy buenos. También va a ser difícil escoger entre ellos para poder traerlos acá. Y obviamente el cierre de mes va a ser de locura porque se vienen batallas over contra Alabama, Michigan contra Ohio State, o sea, partidos muy, muy, muy buenos. Y obviamente ya después las finales divisionales, ¿verdad? Pero todo eso lo vamos a ir desarrollando en las próximas semanas. Albert, la semana pasada habíamos dicho que después de la derrota del Crimson Tide contra LSU, había una posibilidad muy fuerte de que Ole Miss en casa derrotara al Crimson Tide. Ole Miss trabajó muy fuerte, hizo un gran partido, pero hubieron circunstancias y quiero que hablemos de eso ahorita y desarrollemos un poquito más este tema. Recordar que Alabama le ganó a Ole Miss 30-24, pero que realmente fue un partido que dejó muchas dudas. Muchas dudas. Señores, señoras, fue el robo en el delta de Mississippi. Nunca había visto un arbitraje tan malo en Tan toda la descaradamente malo. historia del college. Descaradamente malo. Para muestra un botón, hubo una jugada en que Ole Miss sale con su corredor, jugada de carrera, lo chocan o lo detienen 3 jugadores de Alabama. Uno de los jugadores de Alabama le pega infraganti, casco con casco. Se produce, el muchacho prácticamente se ve de ahí, del doble golpazo más el remate con el casco, pierde el control del balón. Gato, se fueron a revisar la jugada, revisarla en video y dictaron fumble. Unas yardas después, porque fue en la yarda 30, entre la 30 y la 40 de Ole Miss, unas yarditas después, Alabama anotaba. Pero mi punto fue, targeting, fragante, hasta los mismos comentaristas decían, eso fue targeting. Revisaron la jugada, nunca nadie vio nada. Y esa es solo la muestra, eso es solo una pincelada. Mae, Hubieron jugadas después cuando descaradas. Ajá, ajá. iba entrando el quarterback de Ole Miss, ¿cómo se llama ese muchacho? Jackson Dart, iba Jackson entrando y le Dart. agarraron la máscara. Le agarraron la máscara y lo volvieron para atrás, man. Así, o sea, fue No, no. increíble. Y todo el mundo así como, nada, y no pitaron nada, 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 No, nada, rudeza al nada, pasador. nada. Pero es No, que ustedes vieran, ni es que eso, tiene. No, no es que pitaron ustedes vieran nada. la magnitud de esa falta. Le ponen la mano en la barra a Dart. Man, prácticamente el defensivo con todo su cuerpo gira, prácticamente le dio vuelta al casco, le dejó el casco, casi lo desnuca, ¿verdad? Pero le dejó prácticamente la cara en la parte de atrás del casco, le zafó el casco y no sé, rudeza al pasador o cualquier cosa, cuando eso debió de Albert, haber sido una expulsión infraganti, o sea, no, después otra jugada donde él va corriendo, el receptor recibe el balón, obtiene el primero y 10, pero el jugador defensivo, el back defensivo, man,
se le cuelga el collarín. ¿Sí? Ma, eso es rudeza No, innecesaria. no, no, no. Y es que, viera, es que gente, tienen que verlo. Se le cuelga del collar. Esa es una falta del collar algo, creo que es como se llama. O sea, eso es rudeza innecesaria, para hablar en términos generales. Lo hizo al frente de un referee. Sí, exactamente. Mae, la gente, los mismos narradores, se quedaban así atónitos diciendo, mae, ¿qué es lo que estamos viendo? Albert, hubo una jugada donde el defensivo, defensivo liniero defensivo, ma, este, atrapó a Jackson Dart y estaba en el piso y en lo que él se levanta así, ma, le hace así en la cara, ma, o sea, le hace No, así en no, el no, casco y lo hunde, ma, y la gente se queda así como, lo ma, zambulle bueno, pero en la es un grama. pasador, algo, nada, ma, nada, nada, nada. Claro, No, Ole Miss y esa volvió a fue ver feo a los jugada de en Alabama cuarta, y esa fue jugada en cuarta buscando para anotar, para empatar. por supuesto, ma, Al Mae lo exacto, saquean, y donde está lo saquean, el defensivo le pone las manos en la espalda y lo hunde en el suelo. sí, 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 Eso es conducta antideportiva. Y, ma, y totalmente, ma. obviamente primero y 10 automático. No, no, no. Y hubo otra descaradísima. No, hubieron como unos, creo que fueron hubieron unos sujetando unos holdings que no pitaron porque fueron saqueos, Ujú. pero no tiraron pañuelo en ningún momento. O sea, como para decir uno, tiraron el pañuelo y uno desmiente, le pasa por alto la falta, pero debieron de haber tirado pañuelos. Y Exactamente, ma. fueron holding descarados. Ay, Pero fueron hubo descarados, una cosa increíble, ma. otro horrible. Mae, hubo uno donde iban corriendo el back defensivo y un receptor de Ole Miss. Ese fue pase incompleto, donde literalmente el defensive back de Alabama empuja al receptor de Ole Miss, lo empuja Ajá, al descaro, sí, a 30 yardas del balón. Mae, no hubo nada. Al nada. descaro, al descaro. ¿Y saben por qué es este berreo? Porque uno podría decir, "Mae, bueno, hey, fue un mal arbitraje. No, Gente, es que tienen que ver lo importante de esto. Alabama tenía 2 derrotas. Si Alabama se metía con una tercera derrota y una segunda al hilo, mae, el comité ya no podía, bajo ninguna circunstancia, ponerlo ni cerca de los que iban a clasificar, de los que van a clasificar a playoff. Si en este momento lo tienen difícil, todavía era, o sea, se les volvía prácticamente imposible que Alabama cayera en un 7-3. Si Alabama cayó en un 7-3, tenían que ponerlo mínimo 14. O sacarlo del top 10. O sea, lo ponían 11, lo ponían 12, pero ya no lo podían poner cerca. ¿Cómo eventualmente lo van a poner? Bueno, ahorita hablamos por qué no hubo ranking del comité, pero sí, es preocupante por eso, o sea, y hay que ver toda la mafia que está detrás de equipos importantes como Alabama. A ver, Alabama no necesita eso, Albert. Alabama no necesita eso. gato, ya uno está entrando en la línea entre la conspiración y la difamación. Yo, con todo Exactamente, respeto, yo digo lo que vi. Hay varas en la sombra, hay un negocio en la sombra que van a ver todos los medios de meter a Alabama sí o sí. Y si Alabama tenía una tercera derrota, no había por dónde. El circo se les caía. totalmente, Y, man. y es feo porque Ole Miss jugó bien. Ole Miss jugó bien, se paró, pero verdaderamente ellos tuvieron las de perder desde el momento que pisaron el campo. Y yo siento que esos referees muy probablemente van a ser sancionados, tal vez hasta expulsados. Al final van a tener un portafolio en la casa. Y yo lo digo hipotéticamente, pero es que ¿qué va a pensar uno de más? O sea, ¿qué va a pensar? O sea, yo no encuentro ninguna explicación lógica. Hipotéticamente hablando, van a tener un portafolio en la casa esperándolos, con todo el respeto, porque lo que se vio en ese partido
fue un robo indecente. Es verdaderamente ya amañar al descaro un juego para seguir alcahueteando un programa. Alabama no lo necesita, pero No, Alabama iba a no perder lo ese juego. necesita. Claro que lo iba a perder, mae. Albert, lo iba a perder con todo y ayudas, Albert. Con todo y ayudas. Al tercer cuarto ellos iban empatados. Para el tercer Sí, cuarto claro. ellos iban empatados. De hecho, ellos ganan el partido con 2 goles de campo, ni siquiera con un touchdown, con 2 goles de campo en el cuarto cuarto. Sí, Y claro. ya con un Ole Miss bastante molesto y incómodo. Por supuesto, el juego también es psicológico. Y si vos te pones a ver estas cosas y molestan, incomodan, son muchachos, o sea, al final siguen siendo muchachos, o sea, por más allá que usted los quiera ver y que son profesionales y todo lo que usted quiera, son muchachos, y ver que los referistas están echando el rey así fuertemente, mae. Y el tema es que el comité, y vuelvo a repetir, yo sé que me repito mucho en este asunto, pero yo lo quiero decir otra vez, porque me parece importante. Viejo, si este es tu negocio, dígalo. O sea, si Albert me dice, vea, Walter, es que este es mi negocio, yo quiero que Alabama sea porque de repente a mí me parece más importante. Entonces, dígalo, está bien, o sea, está bien. Me va a decir, madre, no, es que eso no se puede decir porque ¿qué van a pensar los demás equipos? Madre, todo el mundo lo está viendo. O sea, todo el mundo lo está viendo, o sea, no lo están diciendo, pero todo el mundo lo está viendo, entonces es lo mismo. Entonces yo prefiero que me digan a mí, vea, es que esto es un negocio para nosotros y necesitamos los mejores equipos o los que, no sé, muevan más. Y a nosotros nos interesa eso. Ojo, porque hay otra cosa, Albert. Recuerde que antes de empezar la temporada, una vez que terminó Georgia de ser campeón este año en el campeonato nacional, madre, ¿cuál era el partido que ya decían para este año? ¿Cuál era el partido final de este año del campeonato nacional? Sí, Alabama, Ohio State. Alabama High State. Era el que todo el mundo decía, o sea, todo el mundo decía, la próxima final nacional es Alabama Ohio State. Y señores y señores, se les está acabando la final porque resulta ser que Ohio probablemente llegue. Todavía tiene que jugar contra Michigan. Sí, Y ahí vamos a ver qué pasa. Ojo, yo ya lo dije y lo voy a volver a repetir. Si Michigan pierde contra Ohio, o sea, si llegan al final de la temporada invictos y se tienen que enfrentar, porque se van a enfrentar Ohio State contra Michigan. Si Ohio State pierde, quedan Georgia de primero, Michigan de segundo, Ohio State de tercero, y si TCU llega al final invicto, TCU de cuarto. Ojo. Pero si Michigan pierde, entonces sería Georgia, Ohio, de tercero Tennessee y meterían a TCU. Sacarían injustamente a a Michigan. Michigan. Sí, Pero eso es claro. lo que probablemente va a pasar. Por eso Michigan está eh, teniendo una fuerte batalla para poder ganar ese partido, porque si él no lo gana en ese partido, lo sacan. En cambio, Ohio State sí se queda en el top. No creo que lo saquen. Entonces, por ahí va el asunto. Al comité le era muy rentable que Alabama y Ohio State llegaran a la final. Era la final soñada para ellos en este año. Pero resulta ser que no va a ser. No va a ser. Y aún así hay que recordar, ¿verdad? Que LSU tiene una derrota. Tennessee tiene una derrota, que son los que están peleando el oeste del SEC. Si uno de esos dos iba a la final con Georgia y perdía con Georgia, ¿quién se está y perdía con Georgia? El que perdiera la final entre Ohio State y Michigan se iba para afuera. Exactamente. Y obviamente TCU muy probablemente ganara la final del Big 12. Ya TCU está amarrado con el cuarto,
verdaderamente ya está amarrado con el cuarto, podría subir a tercero, inclusive segundo. Pero ¿quién estaría asomando la cabeza para agarrar un cuarto con 2 derrotas? Alabama. Exactamente. Y si hubiera perdido el fin de semana, contra Ole Miss, que era lo más probable que iba a perder, porque verdaderamente le quitaron un touchdown a Ole Miss y le regalaron un touchdown a Alabama, que era muy probablemente que hubieran perdido, no hubiera habido por dónde meter a Alabama. O sea, No, matemáticamente era imposible imposible, man. meterlos. Imposible. Totalmente. Entonces, vean la situación, gente, vean la situación. Es que uno llega y ve ese partido. O sea, verdaderamente véanlo. Busquen los highlights en Todo el Twitter, busquen partido. los highlights, vean todo el partido, véanlo. En O YouTube lo sea, encuentran. verdaderamente fue un robo descarado. Verdaderamente fue un robo descarado. Porque a nadie le sirve, al negocio no le sirve un Alabama con 3 derrotas. No, para nada. Para el negocio eso es malísimo, eso es pésimo. Pésimo, 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 pésimo. Y bueno, después de nuestro berreo semanal Semanal. en contra este de Alabama. Bueno, no es en contra de Alabama, a ver, al final no es en contra de Alabama. En realidad esto es en contra de ese maniqueísmo y de esa forma tan rara que tiene la gente de ver este negocio, ¿verdad? O sea, que es despreciar a otros equipos para poner a otras sobre esos equipos. Entonces yo eso es lo que yo no entiendo. Realmente eh, me siento como muy perdido en este asunto. Y bueno, Sí. vamos a ver qué pasa. Gente, hay que hablar de un tema incómodo, terrible, una tragedia total y completamente. El pasado lunes, sí, lunes fue. Lunes. El pasado lunes eh, hubo una terrible tragedia en la Universidad de Virginia. Uno de sus exjugadores disparó contra 3 de los jugadores actuales del equipo de la Universidad de Virginia. Bueno, en realidad disparó contra varios jugadores, lastimó a 2, los dejó heridos y desgraciadamente 3 muchachos con una gran proyección del fútbol americano colegial fueron asesinados terriblemente. Albert, es muy triste la verdad el caso, lo que sucede en esta situación. Sí, no, verdaderamente es algo lamentable. Los jugadores Label Davis Jr., Devin Chandler y Deshaun Perry abandonan este mundo muy jóvenes, entre 20 y 22 años, por un compañero suyo, Christopher Darnell Jones Jr. Nadie sabe qué pasó. Ellos iban a una excursión o venían de una excursión en Washington, D.C. Después de ver una obra de teatro. Todos venían en los buses, todos venían bien. Hicieron la parada para almorzar y ya almorzar en el campus, y sin razón aparente, lo que es Jones Jr. sacó un arma y empezó a disparar. Verdaderamente es algo lamentable, muy, muy, muy lamentable en el deporte y en el ámbito en general. Pero Gato, eso es un reflejo una vez más del problema que se vive en Estados Unidos, el problema que se vive con el control de armas, que verdaderamente es muy desbocado. Estaba leyendo e investigando un poco la información. Hubo una persona que él escuchó diciendo que Jones Jr. tenía un arma. Lamentablemente, a la hora de que se abrió una investigación dentro del campus, la persona no tuvo la manera de probar lo dicho. Los compañeros de cuarto del estudiante, ellos dijeron nunca haber visto ningún arma de fuego. Todas las personas pensaron, o sea, al final creyeron que simplemente era alarde del muchacho.
creo que algo así no se puede pasar. Cuando hay rumores, como dicen aquí en Costa Rica, ¿verdad? Cuando el río suena, piedras trae. Y lamentablemente esas piedras fueron muchas las que trajeron para la Universidad de Virginia. Pero como dije, o sea, es un problema que se da en Estados Unidos. Uno solo ve ciertas noticias, pero a mí gente que me comenta de que vive allá, en los noticieros, por lo menos una vez por semana sale un tiroteo de cierto grado, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos internamente se tiene un problema muy, muy grande con las armas que nadie quiere Yo creo que más que un tema con solventar. las armas, Albert, creo que tienen un problema de, de una sociedad que se ha relativizado mucho. Eh, a ver, las armas como tal, de, como diría Antonio Banderas, ¿verdad? Las armas son del diablo, dijo ¿cómo se Sí, llama? En aquella película de Mariachi. mariachi. Esa, las armas son del diablo. Sin embargo, uno ve un país como Suiza. En Suiza toda la gente tiene armas en sus casas, porque técnicamente todos saldrían a defender a su país si lo invadieran. Entonces, eh, yo no soy pro armas, porque siempre he pensado, al ver que si usted tiene un arma, es para usarla. ¿Me explico? O sea, usted no va a andar un arma para asustar, o sea, usted tiene que usar un arma, o sea, usted va a andar un arma para usarla. Y para usarla es para terminar con la vida de otra persona. Y yo no sé si estoy tan de acuerdo con ese tema en este momento. Creo que la sociedad norteamericana ha relativizado mucho las cosas. Viven actualmente una guerra en la sociedad instalada por temas políticos que no tienen que ver nada con lo que nosotros hacemos en este podcast, que es deporte, pero que desgraciadamente en este momento estas cosas embarran lo que es la sociedad. La sociedad ahorita actualmente está como muy polarizada, ¿verdad? Buenos contra malos, eh, hombres contra mujeres, negros contra blancos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que, que, que es tan absurdo que a hoy en día, 2022, nosotros estemos hablando de este tipo de cosas cuando entendemos que todos somos seres humanos y que como seres humanos no hay una diferencia más allá de una diferencia en las leyes. Ya estuvo. O sea, usted y yo somos iguales y listo. Sí, Lamentablemente, la pérdida de estos tres muchachos por parte de este otro que arruinó su vida, porque, a ver, todavía no se saben las razones a ciencia cierta del por qué él disparó contra estos muchachos, ni siquiera se sabía si había algún tipo de relación con ellos, pero más allá de eso, que realmente al final yo creo que no importa tanto, es que este muchacho se echó a perder su vida. O sea, ahora va para la cárcel, quién sabe cuántos años, y, y, y no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, gente, es lamentable, 3 vidas cegadas, 2 lastimadas y una dañada para toda su vida, porque las cárceles de Estados Unidos no son lugares muy agradables, son lugares muy hostiles. Y bueno, ojalá que esto no se vuelva a presentar, no se vuelva a dar, porque son noticias muy tristes que dar. Ojalá a nosotros nos gustaría siempre estar hablando de teorías de conspiración de Alabama y de sí. Ohio State, de ese tipo de Y de cosas, Clemson. y de Clemson y de LSU y todo este asunto, y no tener que estar hablando de este tipo de cosas, más allá de que hablar que los muchachos van para una universidad o van para un equipo élite o que van para el draft o que qué sé yo, no sé, tantas cosas. Desgraciadamente estas cosas pasan y hay que hablarlas porque vivimos en un mundo que es global y que tenemos que buscar la paz. Tranquilo, gente. Viva, tranquilo. O sea, Sí. hacerle daño a otra persona no es la solución, definitivamente. A mí me hace mucha gracia porque ahorita estábamos con no sé si vos te viste el cuenta de esta tienda CIR aquí en Costa Rica. Sí, se estaba viendo, estaba leyéndolo ahora Eh, en el temprano. entonces en Twitter la gente estaba indignadísima
por la violencia que se ejerció contra estas personas. Pero resulta ser que estaban diciendo que se debían organizar para ir a agarrar a batazos a la gente, decir, y uno, en serio, viejo, si te estás quejando de la violencia de uno, no puedes incitar a la violencia a otros. O sea, es que no hay Es, violencia buena ni violencia mala. Gente, la violencia es violencia y solo exactamente. genera violencia, punto. Hay Sí, formas exactamente. para poder proceder ante ciertas situaciones. Hay gente que se siente atropellada en sus derechos. Hay mecanismos para hacerlo. Y por último, mae, déjeselo a Dios, al karma o lo que sea, pero no se eche a perder su vida, ni la de los demás. Y este tu Exacto. consejo te doy porque Popeye soy. Exacto. Pero Bueno, bueno, gente, y ahora, hablando ya de otros temas, vamos a hablar del AP Pool. Porque casualmente por esta causa no hubo ranking del comité por esta situación en la Universidad de Virginia. Muy probablemente esté hasta mañana o hasta el jueves, no lo sabemos. Pero bueno, cuando salga ahí lo publicaremos en la página de Yarda para que ustedes lo vayan a ver y dejar sus comentarios. Por el momento le vamos a hablar del AP Pool. Vamos a hacerle un top 10 que empieza con la Universidad de los Utes de Utah. En el 10º, en el 9º está los Tigers de Clemson. En el 8º, ahí cerquita, para que lo metan al ranking, los Crimson Tide de Alabama. En el 7º están los Troyanos de USC. En el 6º están los Tigers, otros Tigres, pero en este caso son los del LSU. Los Volunteers se mantienen en el 5º lugar de Tennessee. Los Hornet Frog de TCU en el 4º lugar. En el 3er lugar, los Wolverines de Michigan con su 3er lugar, muy merecido. Los Buckeyes en el 2º lugar, Ohio State. Y obviamente, señores, el equipo nacional, campeón nacional que todavía se mantiene en ese lugar, los Georgia Bulldogs. Es inexplicable como un equipo como North Carolina, con un 9-1, está en el lugar 13, pero bueno, uno nunca sabe, no sabe qué es lo que pasa por las cabezas de esta gente. Bueno, Albert, ahora sí vamos con las predicciones para el partido de la semana 2. En un sí, partido muy exactamente. interesante que se va a jugar este jueves. La, ¿Cómo se llama? El jueves Southern los Methodist. Southern Methodist SMU va a visitar a Tulane. ¿Cuál es tu predicción? Bueno, Gato, verdaderamente Tulane, como lo mencionamos al inicio del programa, viene dolido de la derrota contra Central Florida, perdiendo la cabeza de American Conference y va a encontrar un rival que es un rival incómodo. Recordemos que hace unas semanas, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, el mariscal de campo Mordecai de SMU, de Southern Methodist, tuvo un partidazo, anotó un montón de touchdowns, tuvo 6 touchdowns y 600 y pico yardas. O sea, fue verdaderamente una locura lo que hizo ese muchacho ese día. Entonces se van a enfrentar contra Tulane, un partido que lo vamos a ver jueves, que obviamente va a estar opacado por el Thursday Night Football de Amazon. Igual hay que ver qué es lo que va a ofrecer Amazon esa noche. Muy probablemente sería más recomendable ver este juego de Tulane SMU. Yo en lo personal le doy la victoria a Tulane porque a pesar de la derrota de Central Florida se ha mantenido muy constante en la temporada. En el Big Noon Saturday de Fox, la Universidad de Baylor, los Bears, que ya están fuera del ranking, reciben al número 4 TCU con la consigna de quitarle ese perfecto registro a los de TCU, Albertinos. No, verdaderamente siento que por el rendimiento, Baylor va más bien más para atrás. Por otro lado, TCU está crecido. Muy probablemente allá en Waco, Texas, TCU va a salir con la victoria. Un partido muy interesante. Illinois con una gran defensa va a visitar a Michigan en uno de los encuentros difíciles para Michigan. Tiene dos encuentros difíciles, y evidentemente el último de la temporada contra Ohio State. Este es en casa, vamos a ver qué pasa en el Big House. Pero Albert, dinos tu predicción. Bueno, Illinois viene también de cargar una derrota. Ya tienen tres derrotas, creo, Illinois encima. Sin embargo, vienen con una defensiva muy férrea.
y Michigan tiene que demostrar de qué está hecho. Esta es una prueba de fuego para demostrar la ofensiva, porque verdaderamente, gente, es muy bonito ver, verdaderamente a mí me gusta mucho ver a Michigan jugar, y yo le doy la victoria a los Wolverines. Michigan gana. Ok, perfecto. El número uno de la nación se traslada hasta Lexington, Kentucky, para visitar a la Universidad de Kentucky, a los Wildcats. Y bueno, Albert, este es un encuentro de Bulldogs y Wildcats. ¿Quién gana? No, verdaderamente, obviamente, el campeón nacional, no hay que subestimarlo. Igual lo que mencioné con Baylor, Kentucky viene a la baja, Georgia está en lo más alto. Yo le doy la victoria a los Bulldogs. Ok, perfecto. Me parece muy bien. Señores, en Maryland, en el College Park, allá en Maryland, en la Universidad de Maryland, los Terrapins reciben a los Buckeyes de Ohio State en su duelo previo a su enfrentamiento crucial contra los Wolverines Michigan. Sí, verdaderamente Ohio State la tiene relativamente quito. Maryland se ha demostrado muy inconstante en esta campaña. Ohio State tiene una ofensiva también muy bien armada. CJ Stroud está teniendo una gran temporada, y no hay que darle mucha rueda al asunto. Ohio State gana allá en Maryland. Ok, el Wolfpack va hasta Louisville, Kentucky, a visitar a los Cardinals. Albert, dinos, ¿qué pasará entre En los esta Wolfpack? situación, sí, verdaderamente los Wolfpack desde que perdieron a Leary no se han visto bien. Por otro lado, Louisville está teniendo un despertar en estos últimos juegos. La victoria se la doy a los Cardinals. Ok, los Longhorns mueven toda su manada hasta Lawrence, Kansas, y visitan a los Jayhawks de la Universidad de Kansas. Albert, ¿qué tal ese enfrentamiento? Bueno, yo sé que lo más profundo, nuestro querido amigo Edwin espera con ansias de que Kansas salga con la victoria. A pesar de que Texas perdió contra TCU, yo le veo mucho más carga que Kansas. Texas gana. Ok, perfecto. Los Volunteers van a visitar a los Gamecocks de South Carolina. En South Carolina, Albert, dinos, ¿quién gana? Tennessee verdaderamente gana. A pesar de tener unas derrotas ahí atravesadas, Tennessee está teniendo una de sus mejores temporadas en estos últimos años. Y una South Carolina que por un instante dio ciertos chispazos de talento, se ha ido apagando al cierre de campaña. Los Okay. Volunteers de Tennessee ganan. En Eugene, Oregon, los Ducks reciben la visita de los Utes de Utah. ¿Qué tal este partido? Este partido es uno de los más difíciles de predecir. La verdad, Utah es un muy buen equipo, es un muy buen conjunto desde hace unos 3, 4 años. El programa ha estado muy bien. Oregon, por otro lado, a pesar de la derrota que tuvieron contra Georgia, a pesar de la derrota que tuvieron contra Washington, que fue una derrota de cualquiera puede ganar. Yo en lo personal, por esa garra que está presentando Oregon, yo le doy la victoria a Oregon, pero Utah no se lo va a poner fácil. Ok, ok, perfecto. Y un encuentro maravilloso con un escenario majestuoso en Pasadena, California, en el mítico estadio del Rose Bowl. Los troyanos de la Universidad del Sur de California van a visitar a UCLA, a los Bruins, en un encuentro muy interesante, Albert, muy interesante. Verdaderamente el conocido y llamado la batalla por Los Ángeles, verdaderamente la rivalidad entre USC y UCLA ha sido en fútbol americano legendaria.
UCLA lamentablemente viene de una derrota contra Arizona, pero igual, ustedes han visto, hemos hablado bastante de UCLA durante la temporada. El trabajo que ha hecho Chip Kelly con el programa este año ha sido muy, muy formidable. Del otro lado tenemos a un USC que viene liderados por Lincoln Riley, que ha tenido también una gran temporada, aunque ha tenido sus claroscuros. Vieras que por la situación que yo he estado viendo, a pesar de que UCLA perdió, yo le doy la victoria a los Bruins. UCLA gana en Pasadena. Gente, si pueden ver este partido, que lo va a transmitir Fox a las 7 de la noche, véanlo. O sea, el marco de este encuentro, todo lo que encaja, todo lo que tiene que ver con este partido. Las dos rivalidades, los dos equipos vienen muy bien. Los troyanos son el número 8 de la nación y los Bruins son el número 12. O sea, gente, es un gran partido. Va a ser un partidazo. Dos entrenadores bastante interesantes, Chip Kelly y Lincoln Riley. Buenas defensivas, buenas ofensivas. Gente, tienen que verlo, en serio, véanlo. Yarda 506, el podcast, se los recomienda. Y bueno, esto sería todo el material que tenemos para ustedes en esta semana. Estamos muy contentos de participar con ustedes en este podcast. Y pues nada más nos queda un mensaje de despedida, Albert. Sí, no, verdaderamente la batalla por Los Ángeles va a ser este sábado. Vean ese juego, 7 de la noche, como dijo Gato en Fox. Como dato curioso, antes de terminar, en ese juego no juegan con uniforme blanco. Los dos equipos van con sus uniformes de casa. El celeste de UCLA contra el color rojo carmesí de los Trojans de South California. Entonces, verdaderamente es una fiesta, es de los partidos que uno tiene que ver durante la temporada. Y creo que con esa recomendación cierro mi participación. Muchas gracias por escucharnos y me despido. Bye. Bueno, gente, muchísimas gracias por escucharnos. La verdad, el caso es que ha sido muy interesante. Disfrutamos mucho producir este podcast. Disfrutamos mucho hacerlo, crearlo. Y de verdad, los esperamos la próxima semana con el nuevo podcast de NCAA. Y por supuesto, el día de mañana que sale el podcast de la NFL. Gente, un abrazo. ¡Chao! Bye.